dejándolos en un profundo silencio ante un oscuro taller de madera que parecía esculpido por la misma sombra de la montaña. El aire era tenue y denso, impregnado del olor a arcilla fría, madera vieja y el fantasma de una antigua tristeza. El taller, encaramado en la cima de una colina, parecía un observador silencioso del pequeño pueblo que se extendía a sus pies, un lugar de secretos guardados e historias no contadas. Al empujar la puerta, que crujió en señal de protesta, fueron recibidos por un ejército silencioso de testigos. Cientos de muñecas de porcelana los observaban desde estantes polvorientos. Sus ojos de cristal reflejaban la tenue luz. Sus rostros exquisitamente pintados permanecían congelados en una expresión de serena melancolía, como si supieran algo que los vivos habían olvidado. La leyenda que contaba el pueblo era oscura y precisa. Lorenzo, el artesano, no había aceptado la muerte de su esposa y su hijo pequeño en una luz. Valiéndose de conocimientos antiguos y profanos, había aprendido a aprisionar sus almas en dos muñecos perfectos para conservarlos consigo para siempre. El lugar no solo estaba embrujado, era una prisión, y cada muñeco era un eco de aquel acto de amor posesivo y terrible. Ana sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de la montaña. Ella, alfarera, sentía el dolor en la misma arcilla con la que estaban hechos los muñecos. La muerte de Miguel, su esposo, en un accidente laboral un año antes, había sido un golpe devastador en su vida. Las deudas que siguieron fueron la avalancha que lo arrasó todo. El taller, una propiedad maldita que el pueblo cedió con gusto por una miseria, era la única opción para evitar ser separadas en albergues. La promesa que había hecho sobre la tumba de Miguel ahora la atormentaba. Protegeré a nuestros hijos, Miguel. Lucharé por ellos con uñas y dientes. Y ahora los había llevado a una casa que, según la leyenda, era una trampa para almas. Sus hijos, cada uno reflejo de su propia angustia interior, experimentaron el lugar de maneras distintas. Isabela, a los 16 años, solo veía decadencia y aislamiento. Su ira era un muro que había construido a su alrededor. Odiaba la fragilidad de su situación, odiaba a su madre por haberlos arrastrado hasta los confines del mundo. Mateo, a los 11 años, sentía el miedo, pero su curiosidad era más fuerte. Ya se asomaba a los rincones oscuros, fascinado y a la vez aterrorizado por la colección de ojos de cristal y extremidades de porcelana. El explorador nato buscaba un misterio que resolver, y Samuel, con 5 años, no sintió miedo alguno. En cambio, sintió una atracción, una fuerza que lo impulsaba hacia el centro de la sala principal. Allí, sobre un pedestal de terciopelo descolorido, se alzaba una muñeca de porcelana sin terminar, del tamaño de un niño pequeño. Su cuerpo estaba completo, su ropa sencilla, pero su rostro era una pizarra lisa, blanca e inexpresiva. Samuel se acercó con la mano extendida, como si saludara a un viejo amigo. La inocencia de aquella atracción era lo más aterrador que Ana había visto jamás. La muñeca inacabada era la esencia de la extrañeza de aquel lugar. Mientras que las demás muñecas estaban frías al tacto, la porcelana de esta emanaba un calor tenue pero innegable, como si una leve fiebre se cerniera bajo su piel de arcilla. Y si uno la observaba con atención, su superficie lisa parecía ondular, como el agua de un lago agitada por algo invisible, como si un rostro luchara por formarse debajo. Era un recipiente vacío, a la espera de ser llenado, y el silencio de la habitación parecía envolverla en un acto de reverencia temerosa. La primera noche fue una tregua tensa. Se acurrucaron juntos en la pequeña casa del fondo, pero el silencio del taller contiguo parecía gritar. Fue entonces cuando sucedió. Samuel, que había estado durmiendo, se levantó en silencio, con los ojos abiertos pero vacíos, como los de un sonámbulo. Caminó con una certeza escalofriante, cruzó el umbral y entró en el oscuro taller. Ana lo siguió, con el corazón encogido. No se detuvo hasta llegar al pedestal, a la muñeca sin rostro. Con una lentitud onírica,
Samuel alzó la mano y tocó el suave rostro de porcelana. En el instante en que sus dedos lo rozaron, la muñeca pareció vibrar con un calor más intenso y un susurro que parecía emanar de la propia muñeca resonó en la habitación. No era una voz humana, sino el sonido de la arcilla seca moviéndose. Y la palabra que formó fue casi. Samuel retrocedió, parpadeando, como despertando de un trance. No recordaba nada, pero Ana vio y oyó. La línea se había cruzado, el contacto se había producido. A la mañana siguiente, el cambio comenzó. Samuel estaba más callado, más pálido, apenas probó bocado, y cuando Ana, presa de un terror indefinible, fue al taller, lo vio. El rostro de la muñeca ya no era perfectamente liso, había una ondulación casi imperceptible, la sutil insinuación de la curva de una mejilla, una curva que reconocería en cualquier parte. Era la mejilla de Samuel. El artesano no había muerto, estaba trabajando y había encontrado su nueva arcilla. La promesa de Ana a Miguel de luchar con uñas y dientes por sus hijos se volvió de repente literal. No luchaba contra la pobreza ni la indigencia, luchaba contra un fantasma, un artesano de almas cuyo amor era hambre y acababa de elegir su próxima presa. El taller no era un refugio, era una arena, y la batalla por el alma de su hijo menor acababa de comenzar. Una carrera contrarreloj en una casa donde el tiempo parecía haber perdido su significado. Antes de saber qué hará Ana para salvar a su hijo, si te ha conmovido el escalofrío de un amor que se resiste a soltar, por favor, dale a me gusta a este video. Es un pequeño gesto que nos demuestra que sientes la misma urgencia, el mismo miedo maternal que Ana. Cada me gusta es una voz que se une a la suya, diciendo que un niño no será arrebatado sin luchar. Y si te fascinan las historias donde el amor y la obsesión se entrelazan, y donde la artesanía se convierte en arma en una guerra sobrenatural, suscríbete al canal Hidden Tales. Historias como esta, sobre la lucha de una madre contra un poder ancestral y posesivo, son la esencia de lo que exploramos. Únete a nuestra comunidad, porque la cuenta regresiva para la finalización de la última muñeca de Lorenzo ya ha comenzado. Ana observó la creciente palidez de su hijo y luego el rostro de porcelana que comenzaba a robarle su semejanza. No se trataba de una aparición fantasmal, era una transferencia, un robo a cámara lenta, y ella, una alfarera cuyas manos conocían el barro y el fuego, comprendió que tendría que luchar contra el fantasma en su propio terreno. Tendría que enfrentarse a un maestro alfarero en un duelo por la vida de su hijo, usando las mismas herramientas que él había empleado para aprisionar las almas de su propia familia. El terror de aquella primera mañana dio paso a una furia fría y protectora. La leona que habitaba en Ana, dormida por el dolor, despertó con un rugido. Su primer acto fue un desafío maternal. Tomó la cálida y palpitante muñeca de su pedestal, la llevó a la habitación más alejada y la encerró en un viejo cofre de madera, atándola con cadenas. Si el artesano quería a su hijo, tendría que pasar por encima de ella y atravesar capas de madera y acero. Pero era un gesto inútil, y ella lo sabía. El vínculo ya se había establecido. El candado no era físico. La prueba de su impotencia llegó esa misma tarde. Samuel, que había pasado la mañana apático, se estremeció de repente y se agarró el pecho, como si sintiera un dolor repentino. En ese mismo instante, un sonido metálico provino del taller cerrado con llave, el roce de unas cadenas. Aterrorizada, Ana corrió a la habitación y encontró el cofre vibrando, la madera crujiendo, como si algo vivo intentara escapar. La muñeca se resistía y el dolor de su encierro se reflejaba en Samuel. Encerrarla solo le hacía daño a él. La trampa era más sutil y cruel de lo que había imaginado. Mientras Ana se debatía entre liberar a la muñeca o dejar a Samuel sufriendo, Mateo, impulsado por el miedo por su hermano menor, comenzó su propia investigación. Se negaba a aceptar que fuera solo magia. Tenía que haber una fuente, un mecanismo,
un lugar donde la presencia fantasmal fuera más intensa. Exploró el taller con la determinación de un cazador, golpeando las paredes, levantando tablas sueltas, buscando el taller secreto que, según la leyenda, poseía todo artesano solitario. La encontró tras una estantería de moldes de yeso, una puertecita casi perfectamente camuflada en la oscura pared de madera. Estaba cerrada con llave. Con la ayuda de Isabela, forzaron la cerradura. La habitación que hallaron no era el taller de un artesano, sino el laboratorio de un alquimista. Hierbas secas colgaban del techo, diagramas de constelaciones y extraños símbolos cubrían las paredes, y en un rincón, frío y silencioso, se encontraba un pequeño horno de cerámica distinto del principal, y en el centro, sobre una mesa de piedra, había libros encuadernados en cuero y los diarios de Lorenzo. Mientras los niños hacían su descubrimiento, Ana, desesperada, se vio obligada a abrir el cofre. El rostro de Samuel, contraído por el dolor, se relajó en cuanto cayeron las cadenas. Tomó la muñeca, ahora visiblemente más parecida a su hijo, y la devolvió a su pedestal. La casa pareció suspirar de alivio. La lección era clara, no podía luchar contra el ritual, tenía que comprenderlo, y fue en ese momento cuando Mateo e Isabela llegaron corriendo, con los diarios de Lorenzo en las manos, las llaves de la pesadilla. Se sentaron juntos, la familia asediada, y comenzaron a leer. La letra de Lorenzo era la de un hombre al borde de la locura, una mezcla de notas precisas sobre técnicas de cerámica y divagaciones febriles sobre la naturaleza del alma. Las primeras páginas eran las de un artesano apasionado, las últimas las de un nigromante. Escribió sobre cómo la porcelana, una mezcla de tierra y hueso, ceniza de hueso, podía transformarse en un recipiente del alma si se cocía en el fuego adecuado, con los conjuros correctos, en el momento preciso. Y entonces descubrieron la verdad. Lorenzo, devastado por la pérdida de su familia en el alud, no había podido aceptar su partida. Usó su conocimiento profano para traerlos de vuelta. Aprisionó los espíritus de su esposa e hijo en 2 muñecos, las obras maestras de su vida. Pero las almas, atrapadas en la porcelana, no eran compañeras. Eran ecos, sufriendo en un bucle eterno. Su presencia no lo consolaba. Lo enloquecía aún más. Fue entonces cuando concibió su plan final y más aterrador. Creía que el alma de su hijo, atrapada y debilitada, podía ser intercambiada. Necesitaba un nuevo receptáculo, un alma joven y viva, para traer el espíritu de su hijo fuera del muñeco original y hacia un cuerpo sano, resucitándolo esencialmente. El muñeco inacabado no era para un nuevo espíritu, era el cebo, el catalizador del intercambio. Y el ritual para completar este intercambio duró 3 días, culminando a medianoche de la tercera noche, el aniversario exacto de la muerte de su hijo. Ana miró el calendario, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Era el segundo día. Les quedaban poco más de 24 horas. El debilitamiento de Samuel, la transformación de la muñeca, todo cobraba ahora un horrible sentido. No se trataba de una posesión gradual, era una cuenta atrás. A medianoche del día siguiente, el ritual se completaría, el intercambio se llevaría a cabo y el alma de Samuel sería absorbida por la muñeca para servir como nueva batería para el espíritu del hijo de Lorenzo, mientras que el alma del otro niño se apoderaría del cuerpo de Samuel. Una visión clara y aterradora invadió la mente de Ana. Vio a Lorenzo, no al fantasma, sino al hombre, en sus últimos días. Estaba en su laboratorio secreto, con el rostro demacrado y los ojos ardiendo con una luz febril. Trabajaba en la muñeca inacabada, el receptáculo del intercambio, pero estaba débil, agonizante. El dolor y el poder que ostentaba lo consumían. Murió antes de encontrar una víctima, antes de completar el ritual, dejando tras de sí una trampa espiritual preparada y esperando, durante 70 años, a que un niño vulnerable e inocente, como Samuel, tropezara con ella. De vuelta al presente, la teoría estaba completa.
El espíritu de Lorenzo no era una presencia pasiva, era una voluntad, una intención ligada a su ritual inconcluso. Y la llegada de Samuel había desencadenado la fase final. Toda la casa, energizada por el poder de las dos almas atrapadas, trabajaba para completar la obra de su amo. No estaban en una casa embrujada, estaban dentro de una máquina de intercambio de almas, y el mecanismo estaba en marcha. Ana cerró el diario, con la mente de alfarera trabajando a toda marcha. Comprendía el medio, arcilla, fuego, vidriado, comprendía el proceso, pero ¿cómo detenerlo? El diario de Lorenzo era un recetario del mal, no un manual de autodefensa. La respuesta no estaría en lo escrito, sino en lo que no estaba. Necesitaba pensar como una artesana, no como una víctima. Y la primera pregunta que se hace toda artesana es: ¿cuál es la fuente de energía? Miró a sus hijos. Isabela, pálida de miedo. Mateo, intentando parecer valiente. Y Samuel, que se había dormido en el sofá, con la respiración débil, el rostro ya perdiendo color, perdiendo su esencia. La promesa a Miguel, lucharé con uñas y dientes, nunca había sido tan literal. No lucharía contra un fantasma con oraciones ni sal, lucharía con barro y fuego, lucharía como una alfarera y protegería a su hijo, aunque tuviera que ir al infierno y volver para hacerlo. La revelación del plazo, la medianoche del día siguiente, transformó el miedo de la familia en una urgencia desesperada. Vivían con el tiempo en su contra y cada grano de arena que caía era un pedazo del alma de Samuel que les robaban. La comunidad de abajo, el pueblo entre la niebla, continuaba su vida lenta y ajena a todo, con sus antiguas tradiciones incapaces de ofrecer protección alguna contra el mal específico y meticulosamente elaborado que se desarrollaba en las montañas. Las historias que contaban sobre Lorenzo eran cuentos de hadas aterradores comparadas con la cruel y técnica realidad que Ana ahora comprendía. Estaban solos. La leyenda del pueblo sobre Lorenzo aprisionando las almas de su familia era terriblemente precisa, pero, como todas las leyendas, contaba el qué, pero no el por qué. El diario de Lorenzo reveló la razón. No buscaba compañía, sino usar sus almas como combustible. Eran baterías, atrapadas en un ciclo de dolor para alimentar la ambición suprema de su captor. La tragedia de su muerte en el alud fue solo el comienzo de su sufrimiento. Su verdadera tumba era la prisión de porcelana, donde Lorenzo las había encerrado. La historia que contaba el pueblo era la de un hombre enloquecido por el dolor. La verdad era que se había convertido en un monstruo. Su amor no era nutritivo, sino devorador. Se negaba a soltar, prefería la posesión a la paz. Era un artesano que, en su genialidad, se había convertido en lo opuesto a un creador, en un ladrón de vidas y su taller, en un monumento a su negativa a aceptar la pérdida. La maldición del lugar no era una presencia fantasmal, era la resonancia de una decisión terrible. Ana, con su mente de alfarera, empezó a ver el taller no como un lugar, sino como un sistema con una fuente de energía, un catalizador y un objetivo. El objetivo era el intercambio de almas. El catalizador era la muñeca inacabada, el jarrón vacío, y la fuente de energía debían ser las dos muñecas originales. Las almas atrapadas de la esposa y el hijo de Lorenzo eran el motor de todo el ritual. Sin ellas, el espíritu de Lorenzo sería solo un recuerdo, no una amenaza activa. La solución no era luchar contra Lorenzo, era cortar su fuente de energía. El camino de Ana hacia el conocimiento no la llevó a una biblioteca, sino a las profundidades de su propio oficio. Releyó los diarios de Lorenzo, esta vez dejando de lado la brujería y centrándose en la cerámica. Lorenzo escribía con reverencia sobre el proceso, sobre cómo la arcilla recordaba la mano del alfarero, cómo el fuego purificaba la forma y cómo el vidriado sellaba la esencia. Eran las palabras de un maestro, y en su arrogancia había dejado pistas. Describió el proceso de creación de las muñecas del alma,
como irreversible. Pero Ana, como artesana, sabía que nada en la cerámica es realmente irreversible. Todo lo que está hecho de tierra puede, de una forma u otra, volver a la tierra. La contradicción que encontró no estaba en la leyenda, sino en la propia declaración de Lorenzo. Él creía haber creado una prisión eterna, pero Ana sabía que la porcelana, por muy dura que fuera, seguía siendo vulnerable. Una temperatura suficientemente alta, un choque térmico, y la estructura se rompería. La destrucción no era la solución. El diario dejaba claro que destruir el muñeco de Samuel le haría daño. Pero ¿qué pasaría si el objetivo no fuera la destrucción, sino la liberación? ¿Qué pasaría si, en lugar de romper la prisión, pudiera abrir las puertas de algún modo? El plan comenzó a tomar forma en su mente. Un plan nacido de su profundo conocimiento del fuego y la arcilla. El diario de Lorenzo estaba repleto de rituales de unión. Pero en uno de los libros más antiguos que encontró en su laboratorio, un tratado sobre las tradiciones alfareras de la sierra, halló un pasaje. Hablaba de un ritual de retorno, PIS, un proceso en el que una pieza de cerámica que contenía mala energía o un recuerdo triste se devolvía al fuego, no para ser destruida, sino para ser deshecha, para liberar el recuerdo y permitir que la arcilla recuperara su estado original de paz. Fue un intento desesperado, una mezcla de folclore y la ciencia de la cerámica, pero era su única esperanza. No combatiría la magia de Lorenzo con más magia, combatiría con su oficio. Usaría el mismo proceso que él había pervertido para deshacer su crimen. El fuego que él había usado para sellar las almas, ella lo usaría para liberarlas. La idea era aterradora y a la vez perfectamente simétrica. Era la respuesta de una alfarera a un enigma de alfarera. Comenzó la búsqueda de las dos muñecas originales. No estaban con las demás. El diario de Lorenzo indicaba que las guardaba cerca, en su laboratorio secreto. Mateo, el explorador, las encontró escondidas en un compartimento secreto bajo la mesa de piedra. Eran obras maestras de una belleza desgarradora. El retrato de una mujer con una sonrisa triste y un niño pequeño, de no más de 5 años. Eran increíblemente pesadas, y al tocarlas uno no sentía la calidez de la muñeca de Samuel, sino un frío profundo, una frialdad de infinita tristeza. Eran las pilas, las prisioneras, con las muñecas en su poder. La cuenta atrás para la medianoche se convirtió en una carrera contrarreloj para preparar el contrarritual. Ana limpió el viejo horno principal de cerámica del taller, un monstruo de ladrillo que llevaba 70 años sin usarse. Ella e Isabela lo llenaron de leña, preparándolo para la cocción más importante de sus vidas. Mateo estaba de pie junto a Samuel, que apenas se movía, respirando con dificultad, con el rostro casi tan pálido como la porcelana que le robaba la vida. El tiempo se agotaba, y el espíritu de Lorenzo, presintiendo la interferencia, pareció agitarse. El frío en el taller se intensificó, las sombras se alargaron, la batalla se avecinaba. La última tarde fue una carrera frenética contra el tiempo. El sol, bajo en el horizonte, proyectaba largas y ominosas sombras sobre el taller, cada una como un dedo del espíritu de Lorenzo, extendiéndose para reclamar lo que le pertenecía. Samuel yacía casi inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos, y el rostro del muñeco en el pedestal era un retrato casi perfecto de él, al que solo le faltaban los últimos toques de color y vida. La transferencia estaba casi completa. El ambiente en el taller era denso, el aire frío y cargado con la presencia palpable de una voluntad antigua y hambrienta. Guiada por las notas del antiguo libro y por su propia intuición como alfarera, Ana preparó el horno. No se trataba de una cocción común para la creación, sino de un ritual para deshacer. El libro hablaba de rodear el objeto con hierbas protectoras y alcanzar una temperatura específica, no lo suficientemente alta como para fundir la porcelana, pero que crearía un choque térmico que, según la tradición, rompería el sello espiritual sin destruir la forma física. Era una ciencia delicada,
una danza con el fuego, y un error podía significar la destrucción de las almas que intentaba liberar. Mientras Ana e Isabela preparaban el horno, Mateo encontró el último testamento de Lorenzo, no en un diario, sino en una serie de bocetos. Eran dibujos de la muñeca inacabada, pero con diferentes rostros superpuestos, rostros de niños. Lorenzo no había planeado detenerse con la resurrección de su propio hijo. Pretendía continuar el ciclo, usando la fuerza vital de otros niños para mantener el espíritu de su hijo joven y fuerte para siempre. La muñeca inacabada no era un cebo para un solo evento, era una trampa perpetua. La monstruosidad de su plan era aún mayor de lo que habían imaginado. Flashback. La escena de la muerte de Lorenzo adquirió una nueva y aterradora claridad en la mente de Ana. No lo veía como víctima de su propio poder, sino como un monstruo frustrado. Estaba en su laboratorio, con el ritual para el intercambio de almas preparado, pero estaba solo. El pueblo, atemorizado por sus excentricidades, lo evitaba. No había niños a quienes atraer, ni almas jóvenes que cosechar. Murió no de dolor, sino de impaciencia. Su cuerpo finalmente cedió, dejando su trampa lista, esperando pacientemente a que el mundo le trajera una víctima. Flashback. La visión se profundizó, revelando la otra cara de la tragedia. La esposa y el hijo de Lorenzo, no como espíritus, sino como personas. Una mujer riendo mientras bailaba con su pequeño hijo en un campo de flores silvestres. El amor entre ellos era real, tangible. Y fue ese amor el que Lorenzo, en su egoísta agonía, pervirtió y aprisionó. No honraba su memoria, la profanaba, transformando el más bello de los sentimientos en una batería para su nigromancia. Su liberación no era solo una táctica, era una obligación moral. De vuelta al presente, con el horno listo y la noche cayendo, Ana sintió que le faltaba una última pieza para su contrarritual. El libro hablaba de un vínculo de compasión, de conectar el ritual con el amor, no con el poder. Miró hacia la habitación donde Miguel, su esposo, guardaba sus pocas pertenencias. En una caja encontró lo que buscaba, la pequeña cruz de madera que siempre llevaba al cuello. No era una mujer religiosa, pero ese objeto era un símbolo del amor protector de Miguel. La apretó con fuerza. No estaba sola en esta lucha. Con la cruz en el bolsillo, se acercó a las dos muñecas, prisiones de la esposa y el hijo de Lorenzo. Las tomó en brazos, y el frío que emanaba de ellas se convirtió en un dolor físico. Al sostenerlas, sintió un destello de sus emociones reprimidas, confusión, tristeza y un anhelo infinito de liberación. No eran cómplices del plan de Lorenzo, eran sus primeras y más sufridas víctimas. «Os liberaré», susurró Ana a las figuras de porcelana. «Lo prometo». Era casi medianoche. La casa estaba extrañamente silenciosa. La presencia de Lorenzo se sentía opresiva en el aire. Ana sabía que él estaba al tanto de sus intenciones. Esperaba, confiado en su poder, en sus sellos irreversibles. La batalla no solo sería de fuego y arcilla, sino de voluntades. La voluntad posesiva de un muerto contra la voluntad protectora de una madre viva. El alfarero contra el fantasma. Llevó las dos muñecas al taller principal y las colocó con delicadeza dentro del gran horno de ladrillos. El acto parecía sacrílego y sagrado a la vez. Estaba colocando las efigies de una familia en un horno, pero no con la intención de destruir, sino de purificar. Miró a Samuel, recostado en el sofá, cuya respiración era casi imperceptible. Luego, miró la muñeca sobre el pedestal, cuyo rostro era ahora el reflejo perfecto de su hijo, y cuyos ojos de porcelana parecían contener un destello de triunfo malévolo. Con Isabela y Mateo a su lado, tomados de la mano, formando una pequeña cadena de fuerza familiar, Ana encendió el fuego. Las llamas lamieron la leña seca, y el rugido del fuego llenó el taller. El primer sonido fuerte y vibrante en aquel lugar silencioso. Era el sonido de la batalla que comenzaba. El calor empezó a inundar la habitación, disipando el frío de Lorenzo. La decisión estaba tomada.
La pira funeraria y purificadora estaba encendida, y solo quedaba esperar y rezar para que el fuego del alfarero fuera más fuerte que la magia del nigromante. El rugido del fuego en el horno era un desafío, un grito de guerra contra 70 años de silencio. El calor empujaba el frío del taller hacia los rincones, pero la presencia de Lorenzo, en lugar de desvanecerse, parecía condensarse. La presión en el aire se volvía casi insoportable. Minutos antes de la medianoche, el rostro de la muñeca en el pedestal, ahora un retrato perfecto de Samuel, parecía sonreír, una sonrisa sutil y triunfante. El intercambio era inminente. Ana se encontraba ante una encrucijada final, no de elección, sino de fe en su propio oficio. Por un lado, la vía de escape, la opción que cualquier madre cuerda consideraría: tomar a sus hijos, huir en la noche, lejos de ese horno ardiente y esa muñeca hambrienta. El diario de Lorenzo sugería que el vínculo con Samuel ya estaba creado, que la distancia no lo salvaría, pero tal vez el diario se equivocaba. Tal vez la seguridad se encontraba allí, en la niebla, lejos de ese epicentro de poder profano. Era la tentación de la normalidad, la llamada a abandonar esa batalla de artesanos y regresar a un mundo donde las muñecas eran solo muñecas. Al otro lado, el camino de la lucha, permanecer, confiar en un ritual hallado en un libro antiguo, en su propia interpretación de la ciencia de la cerámica y en la fuerza de su amor maternal. Era una apuesta temeraria, una batalla de fuego y arcilla contra un espíritu enloquecido. Era permanecer en el ojo del huracán con sus hijos como testigos y combatir el fuego con fuego, literalmente. Era la elección de la alfarera, la negativa a permitir que la arcilla, su elemento sagrado, se usara como arma contra un niño. Era la elección de la madre, la negativa a abandonar a su hijo. Decidió luchar, no había otra opción. Huir sería una sentencia de muerte lenta para Samuel. Luchar era la única oportunidad, por pequeña que fuera. La promesa que le había hecho a Miguel: lucharé por ellos con uñas y dientes. No era una metáfora, era un plan de batalla. No permitiría que ningún otro artesano, vivo o muerto, tocara a su hijo. Su amor no era posesivo como el de Lorenzo, que lo aprisionaba. Su amor era protector, un amor que liberaría no solo a su propio hijo, sino también al de Lorenzo. El precio de la elección fue la confrontación final. Fue enfrentarse a la manifestación de un espíritu en su momento de mayor poder, arriesgando no solo el alma de Samuel, sino la seguridad de todos. Pero lo que ganaría moralmente era la esencia misma de su maternidad. No sería una víctima que huyera, sería la guerrera que se quedara y luchara. Haría valer su poder, no como hechicera, sino como creadora, como madre cuyo amor era la magia más poderosa de todas. El taller de Lorenzo se convertiría en su campo de batalla y no lo perdería. Con la decisión firmemente arraigada en su corazón, se volvió hacia sus hijos. Pase lo que pase, dijo con voz firme por encima del crepitar del fuego: no tengan miedo, el amor es más fuerte que el dolor. Y entonces comenzó el contrarritual. Sus palabras, extraídas del antiguo libro, se mezclaron con el sonido del fuego, un canto de liberación contra el área de posesión de Lorenzo. La batalla final había comenzado. La decisión de Ana de luchar era irreversible, un juramento sellado en el fuego. Sacó de su bolsillo la cruz de madera de Miguel, el pequeño símbolo de su amor protector, y la apretó con fuerza. No huiría. Transformaría aquel taller, una prisión de almas, en un crisol de liberación. Cumpliría su promesa a Miguel, no huyendo del monstruo, sino enfrentándolo con las herramientas de su oficio. El amor posesivo de Lorenzo se quebraría ante el amor protector de una madre, y la arcilla que él había usado para aprisionarlo, ella la usaría para liberarlo. Ella se convertiría en la antítesis de Lorenzo. Donde él había usado el conocimiento para sellar, ella lo usaría para romper. Donde él había usado el fuego para crear una prisión, ella lo usaría para abrir las puertas.
Su victoria no solo sería la salvación de su hijo, sino la restauración del orden sagrado de su oficio, prueba de que la verdadera creación sirve a la vida, no a la muerte. El legado de Lorenzo no sería de nigromancia, sino una lección sobre cómo el amor, cuando se convierte en posesión, se transforma en el más puro de los males. Esta fue la elección de Ana: combatir la oscuridad no con más oscuridad, sino con la luz purificadora del fuego. Pero dime algo en los comentarios. ¿Tendrías el valor de hacer lo mismo ante un mal que se vale de sus propias herramientas? ¿Las abandonarías y huirías o las usarías para luchar, aunque eso significara arriesgarlo todo? ¿Qué fuego elegirías? ¿El de la pasión para crear o el de la furia para proteger? Me interesa mucho leer tu respuesta, porque es en estas batallas de voluntades donde descubrimos la verdadera naturaleza del poder. En el canal Hidden Tales, creemos que a veces, para derrotar a un monstruo, no se necesita una espada, sino las mismas herramientas que él utiliza, imbuidas de un propósito más poderoso y auténtico. La conversación con sus hijos fue breve y directa. «Manténganse juntos y detrás de mí», dijo. No había tiempo para palabras de consuelo. Había llegado el momento de actuar. Isabela, que antes había visto a su madre débil, ahora la veía como una guerrera, con los ojos llenos de admiración y temor. Mateo, el explorador, se convirtió en el centinela, vigilando la puerta y protegiendo la retaguardia de su pequeña familia. Ya no eran niños asustados, eran los soldados del ejército de su madre. La preparación para el clímax fue el acto mismo de encender el horno. Cada trozo de madera que arrojaba a las llamas era una plegaria, una manifestación de su voluntad. El creciente rugido del fuego era su voz, su desafío al frío silencio que Lorenzo intentaba imponer. El calor que llenaba el taller era su arma, empujando la gélida presencia del espíritu a los rincones, creando un círculo de poder alrededor del horno, su altar de purificación. A Ana le vino a la mente el recuerdo de su padre, un humilde alfarero. Él le había enseñado a respetar el fuego. El fuego ni crea ni destruye, Anita, le había dicho. Solo transforma. Toma la arcilla, que es débil, y la fortalece. Toma la madera, que es fuerte, y la devuelve a la tierra. Hay que saber qué se quiere transformar. En ese instante lo supo. Quería que transformara las prisiones de porcelana en almas libres y que transformara la voluntad de Lorenzo en cenizas. La determinación de Ana quedó sellada con un último acto. Se acercó a la muñeca sobre el pedestal, la efigie de su hijo, y con la uña hizo un pequeño rasguño en la suave mejilla de porcelana, un rasguño casi invisible. «No lo tendrás», le susurró a la figura, «es mío». Fue una declaración de guerra, un desafío directo al artesano fantasmal, y la casa pareció responder. Un viento gélido recorrió el taller, haciendo danzar salvajemente las llamas del horno, y desde las sombras, un susurro, la voz de Lorenzo, resonó. «Ya es mío». Con la batalla declarada, el único obstáculo que quedaba era el tiempo. El reloj de la pared, uno de los pocos que aún funcionaban, marcaba la medianoche. La temperatura del horno subía, y su resplandor anaranjado se filtraba por las rendijas. La muñeca sobre el pedestal parecía palpitar con una luz tenue, y el cuerpo de Samuel en el sofá temblaba. El intercambio comenzaba. La carrera contra el tiempo se había convertido ahora en una carrera por el alma de su hijo. La cuenta atrás para la medianoche estuvo marcada por el crepitar del fuego y el leve pulso de la muñeca sobre su pedestal. El taller se convirtió en el escenario de una batalla invisible, una lucha de voluntades librada a través del velo entre mundos. La convocatoria no había sido enviada, había sido declarada. De un lado, el espíritu de Lorenzo, hambriento y posesivo, atrayendo el alma de Samuel hacia su jarrón de porcelana. Del otro, Ana, la alfarera, usando el fuego y el amor como escudo y espada, luchando por romper las cadenas que alimentaban la magia de su adversario. El clímax no comenzó con un sonido, sino con un descenso de la temperatura. Un frío inquietante se apoderó del taller, luchando contra el calor del horno. Las llamas titilaron y las sombras en los rincones parecieron profundizarse.
retorcerse. El espíritu de Lorenzo se manifestaba. Su presencia era una fuerza tangible de desesperación y malevolencia. «Es mío», resonó el susurro de nuevo, más fuerte, proveniente de todas partes a la vez, la voz de un padre cuyo dolor lo había transformado en un monstruo. La preparación de Ana estaba completa. El horno había alcanzado la temperatura descrita en el antiguo libro. Era ahora o nunca. Se encontraba ante el horno, entre el fuego purificador y sus hijos, una sacerdotisa en su altar. Su apoyo era un muro silencioso tras ella. Isabela sostenía la cruz de madera de su padre, un talismán contra el miedo. Mateo velaba por Samuel, cuyo pequeño cuerpo temblaba, atrapado en la lucha entre los dos mundos. El camino hacia la revelación fue el acto de iniciar el contrarritual. Con voz firme, que se impuso a la voz fría y susurrante de Lorenzo, Ana comenzó a recitar las palabras del antiguo libro. No eran conjuros de poder, sino de liberación. Palabras que pedían a la tierra que reclamara lo que le pertenecía, que rogaban al fuego que purificara el dolor, que suplicaban a las almas atrapadas que perdonaran a su captor y encontraran el camino a la paz. No era un ataque, era una sanación. Una cirugía del alma realizada con fuego y palabras. La resistencia de Lorenzo era furiosa. Las herramientas en las paredes comenzaron a temblar, las vasijas de barro vibraban. Un viento helado recorrió la habitación, apagando las pocas velas que aún ardían, sumiendo el taller en una batalla de luces y sombras, el resplandor anaranjado del horno contra la oscuridad que se aproximaba. «Se quedará conmigo», gritó la voz de Lorenzo. Ahora un sonido de angustia y rabia. Un alma por otra, la duda, la última arma del miedo, intentó infiltrarse en el corazón de Ana. ¿Y si el libro estaba equivocado? ¿Y si, al intentar liberar las almas, solo las destruía, haciendo que su sacrificio fuera en vano? ¿Y si el espíritu de Lorenzo, en su furia, se volvía contra sus otros hijos? El temor por Isabela y Mateo, que estaban allí, tan vulnerables, casi la hizo vacilar, casi la hizo detener el ritual. Fue el débil sonido de Samuel, un gemido de dolor proveniente del sofá, lo que la salvó. El sonido reavivó su furia protectora, aniquilando la duda. No se detendría, no podía detenerse. Intensificó el ritual. Su voz se hizo más fuerte, más autoritaria. No la autoridad de una bruja, sino la de una madre protegiendo a su hijo. Ya no pedía, ordenaba. Ordenaba que el dolor cesara, ordenaba que las almas fueran liberadas, ordenaba a Lorenzo que dejara a su hijo en paz. Llegó el momento decisivo cuando el reloj de la ciudad, a lo lejos, comenzó a dar las 12 campanadas de medianoche. Con cada campanada, la tensión en la habitación aumentaba y la lucha de poder alcanzaba su punto álgido. El cuerpo de Samuel se arqueó sobre el sofá y la muñeca sobre el pedestal comenzó a brillar con una luz intensa. El intercambio se estaba produciendo y entonces Ana, en un último acto de fe en su arte, abrió la puerta del horno, exponiendo las muñecas incandescentes al aire frío de la habitación. El choque térmico fue instantáneo. Un sonido agudo, como el de una campana de cristal al romperse, resonó en el taller, ahogando la voz de Lorenzo. Las 2 muñecas en el horno no se hicieron añicos, pero una red de finas grietas luminosas se extendió por sus superficies, y de su interior surgieron 2 esferas de suave luz blanca, que flotaron en el aire un instante y luego se dispararon hacia arriba, desapareciendo a través del techo. Las almas de la esposa y el hijo de Lorenzo, por fin, eran libres. El detonante, el clímax de la batalla, fue la reacción en cadena que siguió. En el instante en que las almas partieron, la fuente de poder de Lorenzo se desvaneció. Su grito de furia se convirtió en un gemido de sorpresa y luego en un silencio que se desvaneció en la nada. La presión en el aire desapareció, el frío se disipó y la muñeca sobre el pedestal, la obra maestra de su maldad,
se resquebrajó. Una sola y fina grieta negra le recorría la frente hasta la barbilla, y el rostro de Samuel, que había estado casi completo, se desmoronó, la porcelana convirtiéndose en la pizarra lisa e inexpresiva que una vez fue. En el sofá, Samuel respiró hondo, un suspiro profundo y sincero, y abrió los ojos. El silencio que siguió a la liberación de las almas fue más profundo que cualquier otro silencio que el taller hubiera conocido. No era un silencio de ausencia, sino de paz. El último grito de Lorenzo se disipó en la nada, y con él 70 años de dolor, obsesión y frío. El fuego del horno, cumplida su labor purificadora, se redujo a un suave y cálido resplandor. La batalla había terminado, y en el silencio, el sonido más hermoso del mundo resonó para Ana, la respiración profunda y regular de Samuel, proveniente del sofá. La reacción inmediata de la comunidad, sus hijos, fue de un alivio que los dejó sin aliento. Isabela, que había aferrado la cruz de madera con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos, se desplomó en el suelo, llorando en silencio, no de miedo, sino de puro agotamiento emocional. Mateo corrió al lado de su hermano, tocándole el rostro, comprobando su respiración, el protector que por fin podía proteger. Miró a su madre, y en sus ojos había una admiración que rayaba en la adoración. Ana caminó hacia el sofá, con las piernas temblando. Samuel abrió los ojos y la miró. El vacío se había desvanecido. Era él, su hijo. «Mamá», susurró con voz débil, pero suya. «Tuve un sueño extraño». Ana lo abrazó. El calor de su pequeño cuerpo real fue el último bastión de su victoria. No lo había salvado con un hechizo ni con un arma, sino con las herramientas de su oficio, con la fuerza de su amor. Se había enfrentado al artesano de almas y lo había vencido, no destruyéndolo, sino sanándolo. La transformación del lugar fue instantánea y absoluta. Donde antes reinaba una presencia fría y hambrienta, ahora solo estaban el calor del horno y la presencia de su familia. El taller, antaño prisión, arena, era ahora una habitación llena de muñecas silenciosas y una familia exhausta. La maldición no se había roto, se había disipado. La historia de Lorenzo no se había borrado, había concluido. Y, en su final, un nuevo comienzo se hizo posible. La frase emotiva que selló el momento no fue dirigida a un público, sino al silencio, al espíritu que partió. Ana se puso de pie. Caminó hacia el horno donde reposaban los restos brillantes de las muñecas liberadas, y luego miró a sus hijos, su pequeña y valiente tribu. Habló al vacío que Lorenzo había dejado, con la voz de una igual, de una artesana hablando con otra. El verdadero amor no aprisiona, dijo con voz firme y clara. Libera, ahora vete, no. La catarsis no fue ruidosa, sino una ola de paz. La justicia que buscaba no era para el mundo, sino para las almas atrapadas en aquel lugar, incluida la de Lorenzo, ahora libre de su propia obsesión. Al liberar a sus prisioneros, lo había liberado también a él. El ciclo de dolor, por fin, se había completado. La alfarera había triunfado sobre el fantasma, no destruyéndolo, sino deshaciéndolo, devolviendo a cada elemento su paz original. La muñeca agrietada sobre su pedestal era el único trofeo de la batalla. A la mañana siguiente, con la luz del sol entrando a raudales, vieron que la grieta se había ensanchado y la muñeca se había partido en dos mitades perfectas, dejando al descubierto su interior hueco. La trampa estaba rota, desactivada para siempre. El rostro inexpresivo que quedaba bajo la luz matutina no parecía amenazante, sino sereno, una pizarra finalmente limpia. Conmovida por un último acto de respeto, Ana tomó los restos de las tres muñecas, las dos liberadas y la rota, y las enterró en el pequeño jardín detrás del taller, bajo un viejo árbol. Fue un funeral, un acto de retorno a la tierra. El ciclo de arcilla, fuego y espíritu se había completado. El taller ya no era un lugar de prisión, sino de creación. Y Ana, sintiendo la tierra fresca entre sus manos, supo que era hora de comenzar a forjar su propia vida nueva a partir de las cenizas de la anterior. Con la maldición rota y los fantasmas en paz,
el taller comenzó a transformarse de campo de batalla en hogar. El miedo residual se disipó con el humo del último fuego en el horno, dejando tras de sí un silencio que ya no era pesado, sino limpio y lleno de potencial. Ana y sus hijos pasaron las semanas siguientes en un ritual de purificación, no con salvia, sino con agua y jabón. Barrieron 70 años de polvo, abrieron las ventanas para que entrara el aire fresco de la montaña y poco a poco la luz del sol reemplazó las sombras en los rincones. El taller de Lorenzo agonizaba y el hogar de Ana nacía. La vida encontró un nuevo ritmo, tranquilo y sereno. Ana, sintiendo una oleada de energía creativa que no había experimentado desde antes de la muerte de Miguel, reactivó el viejo horno y el torno de alfarero. Donde Lorenzo había usado la arcilla para aprisionar, ella la usaba para crear. El taller, otrora un lugar de silencio y temor, se llenó con el suave sonido del torno girando y el olor a arcilla húmeda, la fragancia de la vida que renacía. Transformó un lugar de prisión en un lugar de creación, convirtiendo su oficio en la herramienta de su propia sanación. La transformación de la familia fue la más profunda de todas. La dura prueba que habían afrontado juntos los unió con un vínculo inquebrantable. La ira de Isabela se disipó, reemplazada por un profundo respeto por la fortaleza de su madre. Se convirtió en la compañera de Ana, no en la cerámica, sino en la gestión de la pequeña galería que instalaron frente al taller para vender las piezas de Ana. La adolescente que odiaba el aislamiento encontró su lugar como nexo entre el arte de su madre y el mundo exterior. Mateo, el explorador, canalizó su valentía hacia un nuevo tipo de investigación. Se convirtió en el historiador de la familia, fascinado por las leyendas del pueblo y la historia de su propia casa. Pasaba horas en la biblioteca del pueblo vecino, documentando el folclore, separando la realidad de la ficción, asegurándose de que la verdadera historia de Lorenzo, la trágica, no la monstruosa, fuera la que perdurara. Se había convertido en el guardián de la memoria, ya no de la maldición. Y Samuel, el niño que había sido el detonante de todo, recuperó su fuerza y su color. La experiencia no le dejó cicatrices, sino una serena sensibilidad, una comprensión intuitiva del mundo que trascendía las palabras. Se convirtió en aprendiz de su madre en el torno de alfarero, y sus pequeñas manos aprendieron a moldear la arcilla con una habilidad natural que parecía provenir de otra vida. Sus creaciones poseían una belleza sencilla y apacible. La comunidad del pueblo, que antaño murmuraba sobre el taller maldito, ahora hablaba en voz baja de la madre que liberó las almas. El relato, contado a ratos por la orgullosa Isabela y el estudioso Mateo, transformó la leyenda de terror en una historia de valentía maternal. El taller de Ana, ahora llamado Taller de la Vida Nueva, se convirtió en motivo de orgullo para el pueblo, símbolo de redención y de la fortaleza de una mujer. El legado moral de la decisión de Ana fue la lección más perdurable. Les había enseñado a sus hijos que la verdadera fortaleza no reside en huir del miedo, sino en afrontarlo con los recursos que uno posee. Les había mostrado que el amor no es posesión, sino liberación, y que la creación, el acto de hacer algo bello con las propias manos, es la forma más poderosa de desafiar la oscuridad. Lo habían perdido casi todo, pero habían ganado una base moral que los sostendría para el resto de sus vidas. En una tarde soleada, un año después de la noche del ritual, Ana estaba en su taller, ayudando a Samuel a centrar un trozo de arcilla en el torno. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas limpias, iluminando los estantes ahora repletos de vibrantes vasijas y jarrones. El lugar rebosaba de vida. Miró las manos de su hijo, cubiertas de arcilla, y luego las suyas, y sintió una profunda conexión con el linaje de artesanos, con Lorenzo, no el monstruo, sino el hombre al que había amado tanto que lo había perdido, lo había perdonado, y en ese perdón encontró su paz definitiva. La transición se había completado. Habían transcurrido 10 años, transformando el taller, una cicatriz en la montaña, en un faro de creatividad. El tiempo
antaño medido en horas de terror, ahora fluía al ritmo sereno del torno del alfarero y las estaciones que cambiaban el color de las montañas. La historia de la madre que combatió un fantasma con fuego y arcilla se había convertido en el mito fundacional de la nueva identidad del pueblo. Una leyenda contada no para asustar, sino para inspirar, un testimonio del poder del amor protector sobre la posesión. Ana, ahora con 53 años, era una ceramista de renombre. Las líneas de preocupación en su rostro se habían suavizado, reemplazadas por la serenidad de una mujer que había hecho las paces con las sombras. Su taller, el taller de la vida nueva, era conocido en toda la región por sus vibrantes piezas, cerámicas que parecían contener la luz misma del sol. Había transformado un lugar de muerte en una fuente de belleza, su oficio, un testimonio cotidiano de su victoria. Sus hijos, forjados en aquella noche de fuego, se habían convertido en adultos cuya fortaleza se templaba con compasión. Isabela, a los 26 años, dirigía la pequeña galería de arte de su madre con una inteligencia y un gusto exquisito que atraían a coleccionistas de todas partes. La adolescente airada que se sentía atrapada ahora tendía puentes con el mundo, compartiendo el arte que había nacido de la liberación de su familia. Mateo, a sus 21 años, era un joven historiador y folclorista, dedicado a documentar las tradiciones y leyendas de su región. El muchacho que había descubierto el laboratorio secreto de un nigromante ahora dedicaba su vida a asegurar que las historias, especialmente las más oscuras, se contaran con veracidad y respeto. Se había convertido en el guardián de la memoria, velando por que el verdadero y trágico Lorenzo no fuera olvidado bajo el peso del monstruo en que se había convertido. Y Samuel, a los 15 años, era un joven sano y feliz, cuya infancia le había sido devuelta. El trauma no dejó huellas, solo una profunda y silenciosa conexión con la arcilla. Era el aprendiz de su madre. Sus manos, ahora grandes y fuertes, se movían sobre el torno con una destreza innata, una gracia que parecía un recuerdo ancestral. La vasija que había estado destinada a ser su prisión se había convertido en su lienzo. El taller era un lugar de luz, música y el constante olor a tierra húmeda. El horno, antaño una pira de purificación, era ahora el cálido vientre donde nacían nuevas creaciones cada día. La comunidad se enorgullecía de su artesana y de la historia que su presencia contaba. La leyenda de la madre que liberó las almas había sustituido por completo a la de la artesana que las aprisionó, transformando una historia de terror en una epopeya de valentía maternal. En una tarde dorada, Ana estaba en su taller, no trabajando, sino observando. Samuel estaba en el torno de alfarero, con las manos cubiertas de arcilla, el cuerpo encorvado por la concentración, dando forma a un gran jarrón con una destreza que ya superaba la de ella. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando su rostro, y por un instante alzó la vista y le sonrió con una sonrisa de pura y desinhibida alegría. En esa sonrisa, Ana vio su victoria definitiva. Vio la vida que casi le habían arrebatado, ahora plena y rebosante de potencial. Pensó en Lorenzo, el otro artesano que había utilizado la misma técnica, la misma arcilla, para un propósito tan distinto. Y la reflexión final, la lección aprendida en aquella montaña, se formó en su mente con la claridad de una pieza de cerámica perfectamente cocida. Lorenzo usó arcilla para robar una vida, pensó, mientras el sonido del torno giraba como única música en la habitación. Nosotros la usamos para construir una nueva. Aquí descubrí que las mismas manos que pueden crear una prisión son las que tienen el poder de moldear la libertad. Si esta historia sobre la lucha de una madre y el poder redentor de la creación te conmovió, suscríbete al canal Hidden Tales. Creemos que en cada arte, en cada acto de creación, reside una poderosa magia capaz de confrontar las sombras más oscuras. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando estas historias. Y si conoces a alguien que entiende que el verdadero amor no aprisiona, sino que libera, comparte este video.
Historias como la de Ana merecen ser contadas para recordarnos que, incluso ante el mal, las herramientas más poderosas que poseemos suelen ser las que ya tenemos en nuestras manos, esperando ser usadas para el bien.